Yesterday I told you gospel chart is consisted with three things. Como les decía ayer, el Evangelio se lo puedo presentar en tres formas. Es la número uno. The principle of God's creation and reign. El principio de la creación de Dios. God created man as a being of a spiritual being and personal being. La creación de Dios hizo a Dios al hombre como una creación. So man Y can espíritu. fellowship with God. Para que el hombre pudiera tener una comunión con Dios. So he can enjoy all the spiritual blessings from God. Así para que pudiera recibir todas las bendiciones espirituales de parte de Dios. To that man, God said, do not eat the fruit of good and evil. Y es así como le puso un mandamiento que le dijo que no comiera el fruto del bien y del mal. When you eat of it, you will surely die. Porque le dijo que cuando comiera por seguridad iba a morir. The just man can keep this one commandment, then the covenantal relationship will be kept. Es así como el hombre no pudo obtener, sostener el compromiso con Dios de serle fiel a él. At the time, man can live happily and enjoy all the blessings. En el momento el hombre pudo vivir feliz y sosteniendo todas las bendiciones de Dios. That is the number one. And number two Ese es el número uno. Y el número dos. is a fallen word and fallen man. Eva le dio la palabra al hombre y se cayó porque siguió a Eva. At first, there was a corruption of one archangel who praised God. Y vemos un ángel que le adoraba a Dios. So he was chased out from heaven to the earth. Y él fue destronado del cielo y fue tirado a la tierra. That being is called the devil or Satan. Ese espíritu se llama Satanás o la vieja serpiente. So this being caused Genesis chapter 3 problem. Y es así como costó en Génesis capítulo 3 el problema. This Satan deceived man, Satanás destruyó al hombre so make man commit sin. y hizo que pecara el hombre. As a result of sin, separation came to man. Como el resultado del pecado vino la separación al hombre. Man who should enjoy all the spiritual blessings, El hombre que debería de haber disfrutado todas las bendiciones espirituales they were cut off from the heavenly world. fue separado de la trabajo de Dios. In the midst of that, he has no choice but to live captured by the Satan. Cuando fue capturado por las cosas de Satanás, no le tocó más que vivir así. So from that moment on, this world Desde changed ese into momento, the Satan's kingdom. Vino a ser la tierra el lugar del reino de Satanás. In this Satan's kingdom, man became the slave and lived with a self-life problem. Y es así como el hombre vino a ser esclavo de todo el pecado bajo el reino de Satanás. To this man, there's no way to come out of here. Así pues el hombre no tuvo chance para salir de este lugar. He cannot have any strength and power to win over the Satan. Él por sí mismo no tiene poder ni fuerzas para salir de esto. And men who were born as sinners cannot solve a sin problem. Y el hombre que nace con el pecado no puede resolver ningún problema. So he cannot solve separation problem. Así es que él mismo no puede resolver la separación que hay de problema entre el hombre y Dios. So to this kind of man, Así es que a esta clase de hombre, what should be restored? ¿qué es lo que se le puede restaurar? Man is living in the kingdom of Satan, right? Porque el hombre está viviendo en el reino de Satanás, ¿correcto? So for man, the gospel is Por eso el evangelio es the kingdom to be restored through only Christ. el reino tiene que ser restaurado solo a través de nuestro Señor Jesucristo. This is Amen. the gospel chart number 3. This is gospel chart number 3. Y se trata el capítulo 3 acerca de la cruz. So now, already I did chart 1 and 2. So
So now I will share Gospel chart number 3. Como ya había explicado el capítulo 1 y el capítulo 2, ahora vamos a pasar al capítulo 3 del Evangelio. Del reino. El Evangelio y el reino de Dios restaurado. Gloria a Dios. Vamos. El Evangelio y el reino de Dios restaurado a través de nuestro Señor Jesucristo. So, when you see Acts 28:31, Cuando vemos a Hechos capítulo 28, 31, vamos ahí. Paul preached the kingdom of God. Pablo confiesa el reino de los cielos. What is needed to man? That is what? The kingdom of God. ¿Qué es lo que necesita el hombre? Es el reino de Dios. Why he is living in the kingdom of Satan. Y entonces, ¿por qué está viviendo en el reino de Satanás? And then Paul taught all about Jesus Christ. Entonces Pablo predicó acerca del reino de Dios, enseñando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Christ is the only way to restore the kingdom of God. Así es que Jesucristo es el único camino para restaurar el reino de Dios. Amén. So we are talking about the gospel. Estamos hablando acerca del Evangelio Gospel 1:1-3-8. de Hechos capítulo 1 del 1, el 3 y el 8. It is the Versículo. Acts chapter 1 verse 1, Ajá. 3 and 8. Yes, a ver. 1, 3, and 8. Ajá. El capítulo 1 de Hechos se va a leer el versículo 1, el 3 y el 8. You want me to read it? God promised the Dios Christ, promete a Cristo and through Christ He will restore the y a kingdom of través de God. nuestro Señor Jesucristo va a restaurar el reino. And then He gave the mission to expand His kingdom of God on Y, the earth. y entonces Él le promete y que restauren el reino de los cielos a través del evangelismo. Well, with our own strength and power, it is totally impossible. Pero a través de nuestras fuerzas y poderes es totalmente imposible. So the Lord Jesus Christ said, wait. Entonces nuestro Señor Jesucristo les dijo, esperen. A few days later, No mucho tiempo, you will receive the Holy Spirit will come upon you. okay, el Espíritu Santo va a venir sobre vosotros y recibiréis el poder. At the time, you will receive power. Y a ese tiempo vas a recibir el poder. At the time, you will be my witnesses to the end of Y the entonces earth. tú vas a ser mi testigo hasta los confines de la tierra. Amén. So now, I will explain the Gospel chart number 3, the kingdom of God restored Así es through que only hoy Christ. estamos comenzando ya el capítulo 3 y explicando el Evangelio y el reino de Dios restaurado a través solamente por Cristo Jesús. Y ese es a través de la cruz. This world became the Satan's kingdom, right? Este mundo vino a ser el reino de Satanás, ¿correcto? Why? Sí. Satan ¿Por qué? raised this world. Porque Él gobierna este mundo. Amén. So, in this world, here is what? God's kingdom. Y aquí en este lado, al lado de arriba, es el reino de Dios. So God's kingdom should come upon on this earth. Entonces, el reino de Dios supuestamente tiene que venir aquí a la tierra. It means Christ's reign should be restored on this earth. Y así como Cristo viene a restaurar la tierra. So all the ministry Christ did is related to restore the kingdom of God. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo significa que Él viene a restaurar su reino nuevamente aquí en la tierra. What are all the ministry of Jesus Christ? ¿Cuál era el ministerio y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? He took up the cross. Que levantes la cruz. Through taking up the cross, he did the work of Christ. A través de que tú levantas la cruz, ese es el ministerio de Cristo Jesús. And then he resurrected. Y entonces aquí resucitó de la muerte. Through this resurrection, he A través de esta became the Lord. resurrección,
clamó al Señor. And then he ascended in heaven. Entonces él ascendió hacia al cielo. He became what? The king. Es así como él vino a ser el rey. He reigns. El rey de reyes. And then all these three were already fulfilled. Y he aquí cuando estas tres cosas ya él las ha complementado. The last ministry, which is remained to him, that is what? Second coming. El siguiente ministerio es en la segunda venida de él. In other words, advance, right? En otras palabras, él está avanzando. When he comes, Cuando él again, venga de nuevo, he will come as judge. él va a venir como un juez. And then he will what? Complete his God's kingdom. Y entonces, cuando él haga esta obra, él va a completar lo que él complementó en el reino de los cielos. So, I will share about all this whole ministry of Christ. Bueno, vamos a compartir todo este ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Okay, the first, the number one, El versículo número 1, el primero número 1, the Christ cross. la cruz, en Jesucristo. This cross is the way of our salvation, right? For us. La cruz es la manera de salvación. Even this verse started by the love of God. Y esto fue compartido a través del amor de Dios. So John Para 3:16 con nosotros. said, Juan "For God so 3:16. loved the world that He Por- gave His one and only Son, Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo amado, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." quien en Él crea no vayan a perderse, sino que tengan vida eterna en Él. Here it De tal says, manera amó Dios al mundo. God Y dice Dios loved the world ama al mundo. El mundo, amor, so whoever believes in Him para que en él, el que en él cree shall not perish but have eternal life. no será muerto, sino que tenga vida eterna. God is what kind of God? ¿Qué clase de Dios es? You already learned God is the Trinity God. Sabemos que Dios es la Trinidad en sí And God is the love of God. y Dios es el amor en sí. So Trinity God, do you remember? ¿Te recuerdas? God the Father, God the Son, and God the Holy ¿Te recuerdas Spirit. este cruce? Each- Padre es arriba, el Hijo es abajo y aquí al lado también es el Espíritu Santo. Each three Tres en uno, triunfo. three persons. Ujú. But these three persons are one. Pero estas tres personas son tres en uno. In Amen. substance, He is only one God. Y en la sustancia vemos que es solo un Dios. This Trinity God, Aleluya. Este Dios trino, the work of the salvation work, como trabaja la salvación, the God who is above, Dios que está arriba, He made a decision to Él- save man. Él tomó la decisión salvar al hombre. So He sent His one and only Son. Así es como Él mandó su único Hijo amado. So when you see Aleluya. John 1:14, it says, the Word became flesh. Cuando vemos en San Juan capítulo 1, versículo 14, vemos de que dice que la carne vino a... el verbo vino a ser la carne And made His dwelling among us. y que vivió entre vosotros. So God planned the salvation work, but He just remained in heaven world. So it is no meaning, right? So in order to plan, in order to accomplish this salvation work,
God sent His one and only Son. El plan de Dios no podía valer nada sin que no mandara a su Hijo amado a ejecutar el plan de salvación para con el hombre. Philippians Amen. 2, 6 through 8. That, Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 al 8 dice that one and only Son, He Himself died on the cross. que era el único Hijo amado que murió en la cruz del Calvario, He obeyed to the que él obedeció a su Padre, plan of God al plan de Dios and the will of God. y la voluntad de Dios. And when He died Y on cuando the él cross, murió en la cruz, San Juan capítulo 19, versículo 30, John 19:30, ya, a ver. He said, "It is finished." Y él dijo, y está terminado. He finished all humans' fundamental problems, and then He accomplished the work of the salvation work. Él había terminado con todo el problema del mundo y había ejecutado todo el plan completo de Dios para aquí en la tierra es la salvación. Before He ascended into heaven, He promised He will come again. Él les prometió antes de descender al cielo. Sorry. O sea, Okay. Before He ascended in heaven, He promised when He ascended, when He go, He will send Yeah, another Holy- Counselor, Holy Spirit. Ok, antes de él descender al cielo, después de que resucitó, les dijo a los discípulos que le iban a mandar un consolador, cual era el Espíritu Santo. As He promised, after He ascended in heaven, He said, "But He's a promise of Holy Spirit." Así es que, así como él cuando después de que ascendió al cielo, y les dijo que esperara, te mandó el Espíritu Santo como un consolador. 1 Corinthians 12:3, it said, "Without Holy Spirit, no one confess that Jesus is Lord." 1 Corintios capítulo 12 versículo 3 dice de que sin el Espíritu Santo no puede confesar el hombre que Jesucristo es el Señor. The Amén. Holy Spirit is the one who applies salvation effect to each individual person. Sabemos que el Espíritu Santo es el que en cada persona individual imparte la salvación en ellos. God exists as a Trinity. Dios así en la Trinidad. Even when He do His ministry, Cuando- He works as a Trinity. Aún vemos en la creación y aún cuando Él trabajó aquí, nuestro Señor Jesucristo en la tierra, trabajó como tres en uno. Okay, I explained about the Trinity God. Ya he explicado acerca de la Trinidad de Dios. And then how about the world? ¿Qué tal acerca del mundo? This world was corrupted, fallen. Este mundo estaba destruido y desordenado. Even the man to become like God, he against God and he disobeyed and he was fallen. Entonces vemos de que cuando el hombre quiso ser como Dios, fue cuando se cayó y destruyó la tierra. So without God's love, Entonces, sin el amor de Dios, the salvation work cannot be done. sin el amor de Dios, la salvación no puede ser salvo a nadie. So God's love Así es que por el amor de Dios, sent His one and only Son. mandó a su único hijo. Not only sent Him, No solo lo mandó a él, He handed Him over to death. él lo entregó hacia el mundo. Why? Without that way, there is no way man to be saved. Porque no había otra manera de que el hombre pudiera ser salvo. So, anyone who believes that he has eternal life. So, cualquiera que cree en él está disponible a tener vida eterna. So, this Aleluya. salvation work cross was started Así es que aquí la salvación en la cruz, from así, the love of God. así fue destinado por el amor de Dios. If God is not the God of love, without the love of God, the salvation work totally impossible. Así que vemos que sin el amor de Dios, la salvación no puede ser válida. Then number 2, Amén. Romans Número dos. 5:8. Romanos 5:8. While we were still sinners, it said, Mientras siempre estábamos siendo pecadores, dice, Christ died for us.
Jesucristo murió por nosotros. Christ died for us. Jesucristo murió por nosotros. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. So, here is what it is. It is what? The demonstration of God's love. Through this, God demonstrates His own love for us. Y es así como a través de esto, dice en Romanos 5:8, que el Señor Dios poderoso demostró su amor para con nosotros y murió. Murió demostrando el amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Then we need to know this word Christ. Entonces debemos de saber la palabra Cristo. What is the meaning of the word Christ? ¿Qué quiere decir Cristo? Ungido. The anointed one. Ajá, el ungido, Amén. el único ungido, el ungido. The Sí. The anointed one. Ajá, el ungido. It is what? It says what? The king, priest, and prophet. El cual es el rey y el que profetiza. Se te apagó el micrófono. ¿Aló, no? In the Old Testament, there are three offices to be established through anointing. En el Nuevo Testamento hay 3 oficinas que tienen que ser establecidas a través de una unción. But No me escuchan, if you understand the word Christ just as a king, priest, and prophet, it is not enough. Say that again, please. Say that again. But it is not enough to know the word Christ as a king, priest, and prophet. Ok, no es suficiente saber de que Él es un rey, Él es un profeta y Él es un rey. You should know the meaning of this Christ. Tenemos que saber The mystery of Christ. tenemos que saber los misterios de Cristo. Even the Jews Aún los judíos knew this word Christ, right? sabían acerca de esta palabra Cristo, ¿correcto? Christ is the same word Messiah. Jesucristo es el Salvador y es el Mesías. Amén. The Messiah is the Hebrew word. Christ is what? The Greek word. Ok, en hebreo Cristo es el Mesías y en... what was it, the last- Mesías es hebreo y griego es Cristo. Okay, you got it. Thank you. No? Many Jews knew they were the ones who are waiting for Messiah, right? Muchos judíos sabían y esperaban la venida del Mesías, ¿correcto? But they couldn't catch when the Christ came, right? Pero no reconocieron cuando vino este Mesías. Of course, they understand the word Christ, but they didn't know the mystery of Christ really. No pudieron entender a Cristo, pero sabían el misterio de Jesucristo. If Paul was the same at the beginning stage. Paul. Break down the Paul is the same like other Jews at the beginning stage. Es lo mismo como cuando... I couldn't get it. Go ahead. So, okay, later what Paul said is in Colossians, Luego después lo que dijo Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 2. the mystery of God, namely Christ, he said. El misterio de Dios en Cristo Jesús. And Ephesians 3:4, what he said is, I realize that mystery. Y en Efesios 3:4 dice que ha reconocido el misterio. So he wrote about the mystery of Christ Así for es. the Hebrews. Así es que él escribió los misterios de Cristo y los mandó a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 18. Hebrews 2, 14 through 15. Oh, 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Christ, he
destroy the power of death, the power of Satan who holds the power of death, he said. Entonces en hebreo dice de que Jesucristo destruyó el poder de que tenía la muerte sobre la humanidad. In the Old Testament, so many kings came, Vemos en el Viejo Testamento que hubieron muchos reyes, but they didn't solve the Satan problem. pero nunca pudieron resolver el problema de Satanás. But no, he is the Christ, is the true king who breaks down the Satan's word. Amén. Él es el Cristo, el Rey que pudo resolver el problema que Satanás estaba dando. So it is what the fulfillment of 1 John 3:8. En San Juan 3:8, primera de Juan 3:8, 1 John 3:8. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. La razón por qué Jesucristo apareció era para destruir las obras de Satanás. Christ is not just the simple king, he is the true king who breaks down Satan's authority. Vemos de que Cristo no era un cualquier rey, sino que Él era el que destruyó las obras de Satanás. What are the three fundamental problems? Uno de los fundamentos problemas entre los tres capítulos que estamos viendo, Satan, Satanás, sin, pecado and separation problem. y separación, problemas, estos tres problemas. So, Tres problemas Christ is the fundamentales. true king who breaks down the Satan. ¿Por qué Jesucristo le rompió a Satanás su reino? And second mystery, Y el segundo misterio es 19, 11 Hebreos to 15. 9, Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15. He himself, what? Él en él mismo, Eternal Spirit gave himself as what? en un espíritu eterno, se dio a sí mismo Atonement. y dio un solo bombazo. So, through sacrifice, he himself, through Para- the sacrificial blood, he forgive our sin problem. Para eso, pues, lo tomó en la cruz, a través de su sangre, abolió lo que es el pecado y los problemas por sí mismo. So, Mark En Marcos 10:45, it says, 10:45 dice, the Son of God appeared. el Hijo de Dios apareció It is not to be served, no para ser servido, but to serve others and to give up his body as a ransom for many. sino que Él apareció para servir por muchas personas y darse a sí mismo como un cordero sacrificado. And Romans 8:2 it says, En Romanos 8:2 dice, through Christ Jesus, a través de nuestro Señor Jesucristo, the law of spirit of life set us free from the law of sin and death. que el poder del Espíritu Santo nos enlight, through the Holy Spirit, Okay, spirit of life. a través del Espíritu de la luz, nos da Nos alumbra. nos alumbra. You got The it, law of spirit of life set us free from the law of sin and death. You El read espíritu de Romans vida 8:2. nos libró de la muerte. Al tiempo. No. Can you read Romans 8:2? Ya, let me read. Ya, vamos a Romanos 8:2. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. The eternal spirit gave himself through this. He what? A He través, cleansed us. a través de la vida eterna nos amó. So it means what? Through his sacrificial blood, he A través del sacrificio de la sangre, forgives our sins. Él perdona vuestros pecados. He liberates us from the law of sin and death. Entonces los libertó de la ley del pecado. So he is not just a simple priest. Así es que no es un cualquier sacerdote. Through his one death,
he fulfilled the eternal salvation. Entonces, a través de su muerte y resurrección es como puede resolverlos la vida eterna. So he is the true priest who solved the problem of sin. Así es que es el real sacerdote que nos resolvió el problema del pecado. And Hebrews 10, En Hebreos 10, 19 through 23, del 19 al 23, the third mystery of this Christ, este es el misterio de Cristo. through carrying his body, he opened the way for us to meet God. A, He opened the new and living way to us. a través de su sacrificio de su propio cuerpo, Él abrió el camino hacia Dios. Later, please open your Bible and read all this Bible. Por favor, ya cuando tengan tiempo ustedes después, abran la Biblia y lean todos estos versículos para que puedan entenderlo. So it is Amen. the fulfillment of John 14:6. En San Juan 14:6, He said, I'm the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Through carrying his body, he opened the new and living way for us to Así es que a través de su cuerpo, Él abrió el camino hacia nuestro Padre Celestial y hacer una nueva vida con Él. So do you know Esa es la happened separación when que Christ estaba died en el on the mundo. cross? You know what happened what happened when Christ died on the cross? ¿Tú sabes lo que pasó cuando Jesucristo murió en la cruz? Okay. In the temple, there is sanctuary and also the most holy place. En el templo hay un espacio que es el más santo, el santuario santificado. In this most holy place, Y en el- no one can enter. Ahí en ese santuario más santificado, nadie podía entrar. Only the great priest, the high priest, can enter once a year. Solo el sacerdote, el más alto rango, es el que podía entrar una sola vez al año To solve all man's problems. para resolver el problema de toda la humanidad, de los hombres. Why? This most holy place, there is the ark of God. Es ahí en el lugar santísimo donde estaba el arca de Dios. Okay? Here, the ark of God, it is the place when God comes down. Es donde Dios bajaba y baja. So, it is the place God comes down. Because of that, no one can enter here. Por causa de la muerte nadie puede entrar ahí. If sinner sees God, then himself will be died. Y si cuando descendía Dios y un pecador se acercaba, definitivamente moría. So, only the high priest even cleansing himself, and then take the blood and he enter once a year, enter into this most holy place. Aún el sacerdote que entraba ahí, él se preparaba y se santificaba y tomaba la sangre para entrar ahí, Through shedding the blood here, para agregar la sangre ahí. he solved the problem of a sin of all men. Y es así como él resolvía el problema del pecado de los hombres. But what the priest did is just whenever man commit, he gave what? The blood sacrifice again and again. Y es así como los hombres venían y sacrificaban a los animalitos para poder sacrificar la sangre de una y otra vez. But the eternal Spirit, who is unblemished, he sacrificed himself, and through this he what? Accomplished A través del eterno espíritu en él lo hizo una vez. the atonement Y el atonement, El tormento. el tormento for once and eternally. solo fue por una vez y para siempre. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. So, divide this most holy place and sanctuary. What was it? Dividiendo en el santuario, entre el santuario y el lugar más santísimo, que es lo que había entre medio. Well, when Christ died, Cuando Cristo murió, at the time, en el tiempo este, the curtain which divided las the two cortinas places que dividían ese puesto split from top to bottom. se partió por mitad desde arriba a abajo. What does that mean?
it was done by God, not with human effort, right? ¿Qué quiere decir eso? Que no fue hecho por mano, sino que por la mano de Dios. Amén. So Sí, amén. shedding his blood on the cross, Y a través de que Él impartió su sangre en la cruz del Calvario, the way open for us to come to God. este fue el camino que se abrió para entrar y estar con Dios. Amén. So he is not just a simple prophet, but he is the true prophet. Así es que no era una profecía o un profeta cualquiera, sino que era el verdadero profeta. Even at the beginning Amen. stage, Paul didn't realize this mystery. Así fue como Satanás, él no realizó este misterio. So he thought Él- Jesus blasphemed God, so he tried to kill Jesus and kill those who believe in Jesus Christ. Así es como vemos que Satanás trató de matar a Jesucristo, golpeándolo, derramando su sangre, pero no supo el valor de la sangre de él. But after meeting the resurrected Jesus Christ on the way to the Damascus, Cuando él iba en el camino a Damasco, his life totally changed. y a ellos estaban confundidos, y entonces ahí la vida de ellos totalmente cambió. There, okay, the great light shown to him. Entonces ahí se les abrió el verdadero camino a ellos. Because of that, he lost his eyesight. Por la muerte él Cuando recibió, perdió la luz. sí, él perdió la vista. Sí. You know, the strong, great light shown to man, it means what? God appeared, right? Eso quiere decir que cuando la luz le brilló, que perdió la vista, eso quiere decir que era la luz de Dios sobre ellos. Amén. So Amén. Paul asked, Entonces Pablo les preguntó, God, who are you? Dios, ¿quién eres tú? Eso fue el apóstol Pablo. At the time, the sound from heaven, it said, I'm Jesus whom you persecute. Entonces Dios le dijo, desde el cielo Jesús le dijo, yo soy a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues, Saulo? At the time, Amén. Paul Sí, es la historia de realized Saulo. Jesus' death is not just a simple man's death, Así es que la muerte de Jesucristo no es solo un cualquiera. it is the work of Christ. Ese es el trabajo que Jesucristo hizo. So from that moment on, Paul preached to people, Entonces, Jesus is the Christ. desde ese momento, Pablo predicó el Evangelio y diciendo, Jesucristo, Jesús es el Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. So this cross is what? Así que esta cruz es que The instant of Christ. el instinto de Cristo. This demonstration of God's love, that is Y es cross. así como demostró el amor de Dios en la cruz. And that cross is what? Y esa cruz es que The Christ action. es la acción de Cristo. El que pueda ir anotando, anoten para que después le den una pasadita. ¿Eh? Then, when we know the mystery of Christ, the word Christ, Entonces, cuando sabemos el misterio de Cristo, sabemos quién es Cristo. then we should know who is that Christ. Entonces, debemos de saber quién es el Cristo. Sí, amén. Acts 17:3, Hechos 17:3, Paul said, Pablo dijo, if he is Christ, he rightly died to accomplish the Christ's work, and he should resurrect as the evidence he is God. actualmente Él murió para definir todo y resucitar nuevamente. So, Jesus, I'm proclaiming to you, is that Christ, he said. Así es que Él decía, estoy proclamando tu nombre Jesucristo. And in 1 Corinthians 15:3-5, 1 Corintios 15, 3 al 5, Paul said, Pablo dijo, according to the scripture, de acuerdo a las escrituras, died and buried. Él murió y fue enterrado, And according to the scripture, y de he acuerdo a resurrected. las escrituras, Él nuevamente resucitó. Who is that Christ? Amén, amén. ¿Quién es el Cristo muerto? Jesus is Jesucristo that Christ. es el Cristo muerto. Jesús. Jesus. Jesús. So,
I told you already, we should know the reason why should we believe in Jesus. Ya les dije nuevamente por qué debemos de creer en Jesús. That Jesus is the one who has the office of Christ. Él es el que tiene la oficina de venir a ser el sacerdote y profeta. Jesus is the one who accomplished the work of Christ. Él es el que complementa el trabajo de Cristo. Why? ¿Por qué? For man who has this Satan sin separation problem, Que tienen estos tres problemas principales, que es Satanás, pecado y separación. needs the Christ. Necesita a Cristo. Amén. Then is that really Jesus is the Christ? En su muerte verdaderamente es Jesucristo el Cristo. To become a Christ, he should have the condition to become a Christ, right? Así es que para que él viniera a ser Jesucristo, tenía que tener la condición de Jesucristo. Number one, to become Christ, with the descendant of Adam, it is totally impossible. Sin la without the descendant of Adam. With the descendant of Adam, it is totally impossible. Es imposible sin la descendencia de Adán. So, he should become the offspring of woman, right? Tenía que nacer del vientre de la mujer, ¿correcto? It means the one who doesn't have any sin. Queriendo decir que es la persona que no tiene nada. But all Adam's descendants has original sin. Pero toda la descendencia de Adán tienen el pecado en él, ¿verdad? So God promised he will send offspring of a woman, and the offspring of woman comes, he will crush the head of the serpent. Sabemos de que la mujer tenía que pisar a la cabeza a la vieja serpiente, ¿correcto? Then Matthew 1:18-23. Entonces, Mateo 1 del 8 al 23, A Virgin Mary, una Virgen María, not Mary who lied with man, no la María que se acuesta con los hombres, a Virgin Mary, give Una- birth to a son. una Virgen María que iba a descender el Espíritu en ella, He is Jesus. que es la que trajo a Jesús. Amén. It is the evidence, the birth from virgin, that testifies he is the offspring of woman. Esta es la que testifica a través de una Virgen María que Él era el que debía venir. In John 19, San Juan capítulo 9, 17 al 30, that Jesus, who doesn't have sin, he himself died on the cross, not because of his sin. el Jesucristo, Jesús, el que no tenía pecado, era el escogido para morir en la cruz del Calvario, que no hallaron pecado en él. His blood is what? The sacrificial blood Y ese es el sacrificio perfecto a través de la sangre de él, to shed for us. cual fue salpicada por nosotros. And the critical evidence that Jesus is Christ is Matthew El número 3 es Mateos capítulo 28, 28, 1-15. desde el 1 al 15, His resurrection. la resurrección de Jesucristo. Resurrection means what? La resurrección, ¿qué quiere decir? He won over the death. Que Él venció a la muerte. Who holds the Amen. power of the death? Quien estaba sosteniendo el poder de la muerte, le quitó las llaves. 14, it says, the Satan holds the power of death. Y dice la palabra que Satanás tiene el poder de la muerte. So winning over death means what? Winning over the Satan. Cuando le ganó y le quitó las llaves, eso quiere decir que le ganó a Satanás. And through his Amen. resurrection, Y a través de su resurrección, with us, he is alive and with Él us. nos trajo a vida juntamente con Él. Amen. Aleluya. Who is Jesus? Even he can born from virgin and resurrect. Vemos cómo Jesucristo pudo nacer de una virgen, morir y resucitar. John 1:14. He's the one, the word became Juan flesh. 1:14. Él es el verbo y el verbo vino a ser carne. You know John 1:1?
¿Tú sabes Juan? Juan 1:1. Ajá, In the En el principio era el Ajá. verbo, ajá. y el verbo se hizo carne, ¿Escucharon? y el verbo Amén. era Dios. Va. Ya, él sí. yeah. Ajá. The word, okay. In the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. The Ajá. word who Era is God Dios. La made palabra que era dwelling Dios among us through incarnation. y que vivió entre nosotros y se encarnó. Bueno, And then number 2, Philippians el número 2, Filipenses 2, 2, 6 through 8. del 6 al 8. He himself is what? Being in nature God, he said. En él mismo estaba la naturaleza de Dios. And also John 10:30, 3, Juan 10:30. Jesus himself said, Jesús I él and the mismo. Father are one. Jesús él mismo dijo, yo y mi Padre somos uno. Trinity God. La Trinidad de Dios. So now, then you will realize Jesus is really Christ. Entonces hoy ya puedes realizar y reconocer que Jesús es el Cristo. So God's solution ¿Sabes que Dios es la solución? is the Christ. El Cristo es. And even this Christ died for whom? Aún este Jesucristo murió por quién? Died for us. Murió por nosotros. Amén. Even he died, but Aún Él murió, pero his death is not for us, then it is nothing to do with us. ya sabemos que la muerte no era por Él mismo, sino que por quién. But he died for us. Pero Él murió por nosotros. For us means he died instead of me. Eso quiere decir que Él murió no por Él mismo, sino que por mí ustedes. Amén. And Sí, amén. instead of me. And also, En vez de que yo pagara por pecado, instead of you, right? o tú, ¿correcto? Then, Amén. did he should die again and again and again? Entonces, ¿debería Él morir una y otra vez? Through his once death, he accomplished the salvation affair. A través de una muerte y para siempre vemos que Él completó la salvación para con todos. His death is done. Amén. His death is done as the representative for all believers. Entonces, representa la salvación para todos los creyentes, creedores. For all believers. Para todos los creyentes. Even his death is for our benefit. Y es viendo de que es para todos nuestros beneficios. Amén. And then we need to understand this word die. Y también debemos de entender esta palabra muerte. Jesus didn't have any strength, so he defeated. So he died. En Cristo no había ninguna fuerza, fortaleza. No, it is not. No, nada. His death was done to accomplish the Christ's work. Su muerte fue para completar el trabajo de Dios To solve our sin problem. y para poder resolver el problema de la He humanidad. should took our iniquity and sins, and he should die. Él no debería de haber tomado nuestras iniquidades y pecados y morir así. So Acts 2, En Hechos capítulo 2, 23, it says, 23, versículo 23. God's foreknowledge, and he died. Dios en su sabiduría murió. It means already God planned and God did this. Así es que vemos que ya aquí Dios tenía el plan y Dios ejecutó el plan. And also this death includes what? Already resurrection. Aún a través del plan de la muerte, ya también tenía planificado la resurrección. Amén. This is Romans 5:8. De nuevo en Romanos 5:8. This is what God's objective salvation affair. Es así como Dios ejecutó para la salvación para el humano. And when this salvation become nigh, Entonces cuando salvación viene a Ephesians 2, Efesios 2, 8, 9.
says, by grace, through faith, we are saved. Por gracia que somos salvos. Amén. Grace, gracia. Grace means what? Y fe. It was given for free, right? La gracia fue dada como. ¿La compramos? When you O see de Romans gratis. 3:24, it says, Romanos 3:24 dice. okay, by grace we are justified. Por fe somos justificados. Then let's see why it is really grace. Vamos a ver que porque es real la gracia. First, Ephesians Efesios 4 1, and 5. 4 y 5. God predestined us, God chose us and predestined us before the beginning of time already. Porque Dios nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Amén. And Acts 13:48 En says, Hechos 13:48, those who are appointed to be saved, they all believed. todos esos que han sido anotados para ser salvos, todos han creído. God already appointed those who will be saved. Así es que Dios ya ha apuntado a los que van a ser salvos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Already God's choice and predestination Así es que Dios ya nos escogió y nos predestinó in God's appointed time schedule. We And- hear the gospel. en el tiempo de Dios para que podamos escuchar el Evangelio. So we accepted Jesus Christ. Hemos aceptado a Cristo Jesús Amén. And look, we Amen. ourselves Amén. confess Gloria a that Cristo. y hemos confesado nosotros mismos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. The Amen. Bible Amen. showing, Amen. 1 Corinthians 12 En 1 Corintios 12:3 dice, surely said, no? There's no one confess that Jesus is Lord without the Holy Spirit. que nadie confiesa que Jesús es el Cristo, nuestro Señor, sin el Espíritu Santo. Amén. If you Amén. confess that Jesus is Lord, then it means already by the working of Holy Spirit, you can confess that Jesus is Christ and Lord. Entonces, por el trabajo y el poder del Espíritu Santo, es que puedes confesar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Amén. Then, Sí, amén. is there any work you did? ¿Algún trabajo que tú has hecho tú mismo? No, No, nothing. You didn't Nada. do anything. Nada. no hicimos nada, pero. So, it was given for free. Así es como fue dado por gracia. Does that mean, oh, it is valueless, so it was given for free? Fue dado de gratis. No pagaste nada, no hiciste nada. No. There's no expensive ones to, how can I say, to pay that payment. Nadie te forzó a pagar ese mes. Because of that, God gave this for free to us. Pues por eso que Dios te dio de gratis la salvación. So Ephesians 2:9 it says, there is no one who boasts who is boast about his what salvation. Así es que Efesios 2, 8, 9 dice que nadie se altere diciendo que haya pagado por su salvación. It was done by the grace of God. Fue por la gracia de Dios. How about the Amen. faith? ¿Qué les parece acerca de la fe? Already God accomplished his salvation affair. Todo Dios ya lo complementó. He just asked us, please receive what I did for you. Dios dice, por favor, reciban lo que yo ya hice para con ustedes por fe. Amén. Faith Amén. is Gloria a like Cristo. receiving what God did for us. En fe es donde nosotros tenemos que recibir lo que Dios ha hecho para con nosotros. Amén. Amén. At that moment, individual salvation affair happened to us. When we believe at the time, the salvation was done, applied, the salvation effect applies to each individual person. Para cada uno de nosotros individual, la salvación es planeado por fe. Okay. When we believe, we receive what? Cuando Baptism. creemos, recibimos. Romans 6:3-11. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 11.
when you believe, we express this faith with the ceremony, right? Nosotros creemos por fe y cuando creemos es una ceremonia que se expande en nosotros, ¿correcto? So baptism is that ceremony. Bautismo es la ceremonia. Baptism is what? The faith is receiving what God did for us. Entonces cuando nos bautizamos es la fe que nos lleva a hacer esto por lo que hemos recibido de Dios, ¿correcto? Presenting or Amen. expressing this with the drama. That is what baptism. Entonces presionamos a hacer el evento porque es lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿va? So baptism is what? The dramatization of our faith. Entonces el bautismo es una dramatización que hacemos por fe, ¿va? When we receive baptism, Cuando recibimos el bautismo, ¿cómo lo hacemos? we enter into the water. Lo sumergimos en el agua. It means what? ¿Qué quiere decir? Ourselves included in Christ and died with Him together when Christ died. Eso quiere decir que crucificamos, somos crucificados con Cristo Jesús y morimos con Jesús. When we come out of the water, Cuando ya sale del agua, we included in Christ and raised up to life with Him together. estamos incluidos con Cristo que resucitamos juntos y vivimos con Cristo, ¿va? So this baptism is a dramatization of a faith, and also at the same time, it is what? The union with Christ. Y esta es la fe la que nos da acerca del bautismo y la unidad en Cristo Jesús. So when you use the word believe, at the time we express Cuando- like this: believe in Christ. Cuando usamos la palabra creer, entonces decimos creer en Cristo. But mostly when you use the believe this word, okay, believe what? Believe something. The object word immediately comes. Entonces es un objeto de creer en algo, ¿no? Then we should say believe Christ. Entonces debemos de decir creer a Cristo. No a, pero creyendo Cristo. But we do not use like that. Pero no lo usamos así. Even in the original word, Aún en la palabra original fue escrito believe in Christ. creer en Cristo. Amén. It Así means es. what? Quiere decir que Believe. que nosotros We are creemos in Christ. que estamos en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que creemos, ¿es correcto? So including Him, died with Him together. and Así es que morimos en Él y resucitamos juntamente con Él. Amén. So when you use the faith, we say faith Entonces- in Christ. Cuando usamos la palabra fe, tenemos que decir la fe en Cristo. So it is Amén. what? Amén. Sí es. Inclusive substitution. Entonces es la sustitución. Okay, those who Ya. believe and receive baptism, God gave to that person the gift of the Holy Spirit. Cuando creemos y somos bautizados, Dios nos da el regalo del bautismo del Espíritu Santo. That is actually Amen. 38. Es ahí en Hechos 2:38. When you see Ephesians 1:13, Cuando vemos en Efesios 1:13, God marked us with the seal of Holy Spirit. vemos que Dios nos sella con el sello de su Espíritu Santo. And Ephesians 4:30 it En says, Efesios 4:30. through His Holy Spirit, God guaranteed us to the day of redemption. Quiere decir que en 4:13 de Efesios también Él nos garantiza la redención juntamente con Él. Amén. En el día de la redención. This is what Christ's cross. Esta es lo que Él hace la cruz de Cristo. Then through the cross, Y a través de la cruz, 2 Corinthians 2 Corintios 5:17. it said, if anyone is in Christ, Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas a pasadas. new creation. Él viene a ser una nueva criatura. The old has gone, Lo viejo ha pasado, but the new has come. Amén. pero lo nuevo está viniendo. What is the old? ¿Qué es lo viejo? The men who have no choice but to live and die with the 12 life problems. El hombre que no tiene nada más que escoger que morir de los 12 problemas. Already En la passed vida. away. Eso ya pasó He became new. y él vino a ser nuevo. What is new? ¿Qué es nuevo?
John 1:12. San Juan 1:12. Amén. We became the children of God. Venimos a ser los hijos de Dios. Amén. And Romans 3:24. We are Romanos justified. 3:24. Hemos sido justificados. No more sinner. We are Nada, justified. no hay nada de pecado. And John 3:5 through Juan 8. 3, 5, 8 al 8. We were born of water and spirit. Hemos nacido nuevamente del agua y del espíritu. Amén. And Romans 8:14 through 17. Vemos en Romanos 8, 14 al 17. God gave us the sonship, so we became the heir of God. Ahora Dios nos ha dado su Hijo para que podamos venir a ser la gloria de Dios. And Colossians 1:13. En Colosenses 1:13, He brought us into the kingdom of his child from what? From the darkness. Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Amén. And second Peter, First Peter Primera de Pedro 2:9. 2:9, We became what? The royal priesthood, the people of real God. sacerdocio hemos venido a ser. Amén. We have what? New status. Tenemos nuevo estado. And according to this new status, what? Y de We have acuerdo a al new nuevo authority. estado de vida, tenemos autoridad. And we have a new background. We have a Tenemos un nuevo campo. the only condition to become a new creation is what? La única condición de venir a ser nueva creación, Not money, not fame, or no study. nada de dinero o fama o materiales. If anyone is in Christ. Y si alguno está en Cristo, Amén. no anda buscando fama, ni dinero, ni materiales. Even though we cannot change our physical DNA, Aún sabiendo que no podemos cambiar nuestro físico ADN, but when we believe in Christ, it is Pero- our spiritual DNA totally changed. el ADN del espíritu es el que los hace cambiar totalmente la diferencia But de no vivir al material, children of God into children of God. que somos ya una nueva criatura, hijos de Dios. Amén. Amén. If we really believe that Christ rose, Y si en realidad creemos en la cruz del Calvario, we should live with the faith of the cross. entonces tenemos que vivir con la fe de la cruz. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. What is cross faith? ¿Qué es la fe de la cruz? John 19:30. Juan 19:30. When Jesus died, he said, Cuando Jesucristo murió dijo, "It is finished." es Gloria. hecho. It means he finished our fundamental problems. Él acabó con todo el fundamento de problemas que teníamos. Finish fundamental problems means what? He finished all our problems. Eso quiere decir que Él terminó con todos nuestros problemas. If you really believe Christ rose, then you should believe Christ finished all your problems. Entonces, cuando tú crees en la cruz, tú tienes que creer que Él terminó con todos tus enfermedades y problemas. Christ is all problem solver. Así es que Cristo es el que resuelve, el resolvedor de todos tus problemas. Amén. Solo Cristo. Amén. Solo Cristo. Amen. Amén. Nadie. But when you go back to your life, Pero cuando regreses nuevo a tu vida, maybe already the problem is waiting for you. a veces el problema te está esperando ahí a la salida por ti. Amén. Christ said, He finished all problems. Creemos que Él terminó con todos los problemas. Amén. Amén. Now, what is these remaining problems to you? ¿Cuál es este problema que está reteniéndote a ti? I'm going to give him about 15-20 minutes so he can try to help you see if God can do it. So I'm going to trumpet to him, okay? I'm leave it with him for about 15 minutes. Okay, I'm going to be translated. Okay, take a little bit slow for him because it's new. It's new, we're training him. Amén. 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 Vamos a dejarlo un momento para que practique. Vale, Dios me le bendiga.
I'm sorry. La sacaste de onda. Okay. But don't be deceived by the problems you have now. Así que no se preocupen por los problemas que tienen ahora, Already, Amen. God finished Amen. all your problems. porque Dios ya terminó todos sus problemas. Amén. Amén. But why Amén. still you have the problem? Good. Así que ¿por qué creer que todavía tienes el problema? God wants for you to experience Christ is really Christ through your problems. Dios quiere que realmente experimentes que Él está en ti. Amén. Así es, hermano. Through that problem, God wants for you to enter into Christ, enjoy the Christ as much as He wants. Ok. A través de ese problema, Dios quiere que experimentes cómo es sentir la vida en Él, la vida en Cristo. Amén. And through Aleluya. that, your problems, God will reveal His power through your problem. Y a través de ese problema, Dios revelará que la solución de ese problema es Dios. So, Amén. those are not the real problems to Gloria a you. Dios. Can you Those repeat? are not real problems to you. Así que esos no son los verdaderos problemas para ti. Amén, hermano. So, First Corinthians Primera de Corintios 12, 7 through 10. del 7 al 10. Paul also had this greatest evangelist. Paul had a spiritual problem. Pablo nos dice de que él tenía problemas espirituales en esos versículos, si pueden leerlos. So, it tortured him so much. So he prayed to God, please remove this problem from me. Ok. Dice de que Pablo sufría mucho en ese entonces y Pablo le decía a Dios, por favor, quita este problema de mí. But God didn't heal his problem. Pero Dios no resolvió su problema o no quitó su problema. God gave him the answer. Dios le dio una respuesta. My grace is sufficient for you. Mi gracia está en ti. Aleluya. You received the great revelation. Tú recibes la gran revelación. So for you not to be proud or conceited, Ok, así que tú no deberías de considerarte, I make this remain in you. así que no deberías de considerarte que estás en un problema porque yo ya lo retiré de ti. Amén. Through this problem, Aleluya. Satan attacks you. Gloria a Dios. Así que a través de este problema el enemigo te ataca, Satanás. But Satan knew no, he cannot win over that spiritual problem that Satan's attack. Ok, así que el enemigo sabía de que no nos podía vencer fácilmente el problema espiritual. Only, the one who win over that Satan is who? Ok, así que el único que puede vencer a Satanás es Cristo. Cristo. Aleluya. Amén. So every Solo moment Cristo. he have no choice but Gloria a to Dios. enter into Christ. Así que en todo momento no tenemos ninguna opción, nada más que entrar en Cristo Jesús. Amén. Amén. Many times he experienced even that spiritual problem Ya, doesn't no, matter no, to no. him. Así que como él mismo experimentó los problemas humanos que nosotros tenemos, a él no le importa eso. When he entered into Christ deeply at that time, he could overcome his spiritual problem. Porque él sabía de que nosotros podíamos superar todos esos problemas espirituales. So what Amén. he said is, okay, I do not boast about I didn't have anything to boast. Okay. Así que yo no tengo, can you repeat that? I do not have anything to boast. Okay. No tengo nada post. 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 Ajá. B-O-A-S. Ah, ok. Por exaltarme. Ah, ok. Así que no me tengo que exaltar a mí Be mismo. proud of Ajá. things. No me tengo que enorgullecer. But I boast one thing. What is that? Solo me enorgullezco de una cosa. ¿Qué es eso? My weakness. Mi sabiduría. Why? That Mi weakness. divinidad, perdón. That weakness is the place God's power will remain. Y esa divinidad significa de que el poder de Dios vendrá. Amén. Amén. He's really every problem solver. Así que Él es verdaderamente el que resuelve tus problemas. Sí, amén. So this is the Christ cross. Así And que el punto número 1 es la cruz de Cristo. then number 2, Número 2,
Christ's resurrection. La resurrección. La resurrección de Cristo. And first, we should know that this resurrection is not just a fairy tale, it is the historical fact. Así que nosotros debemos de saber de que la resurrección de Cristo es un hecho histórico. Amén. So, when you see Matthew 28, 1 Cuando- through 15, Si podemos revisar en Mateo 28, del 1 al 15, when Jesus resurrected, the soldiers who kept his tomb, they already observed that. así que, bueno, a ella cuenta que cuando Jesús resucitó, los soldados que estaban alrededor, ellos pudieron observar eso. But with a bribe, the high priest and the teachers of the law, they, how can I say, said to them, do not tell this to anybody. Ah, ok. Así que dice de que, Con el soborno. sí, cuenta la historia de la resurrección de Jesús, de que cuando vieron que la piedra se había removido, que los judíos le dijeron a los soldados de que no anduvieran contando que Jesús había resucitado, sino que se lo habían llevado el cuerpo. If people ask them, tell them, the Jesus disciples, they dipped his dead body. Okay. Así que los encargados le dijeron a los soldados de que dijeran a la gente de que los discípulos habían robado So el they cuerpo de made Jesús. the theft rumor. Así que ellos sí hicieron un gran rumor. But many people said, no, we saw Jesus. He resurrected. Así que mucha gente confesó, no hemos visto a Cristo, Él ha resucitado. Then they made another rumor. That is what illusion rumor. Así que ellos crearon otro rumor, el rumor de la ilusión. Jesus' disciples missed him so much, so even they saw what the illusions, not the real being, but the illusions. Okay. Ella dice, Fantasy or those kind of things. okay. Ella dice de que por la misma ilusión que los discípulos tenían, que extrañaban mucho a Jesús, de que por ilusiones tal vez decían de que, no, aquí está Jesús, ¿verdad? Entonces muchos confesaron ese rumor de que era una ilusión falsa. But some people, they said, no, it is not real illusion. We even eat with him together. Okay. Y ahí es donde ella dice de que no es una ilusión, sino que Él ha estado con nosotros. Amén. Then they made the fainting rumor. Así que volvieron al rumor de la fe, las otras personas. Gloria a Dios. But ironically, all these rumors, the lie they made, testified Jesus' resurrection. Así que irónicamente todos esos rumores que ellos hicieron confesaban que Jesús había resucitado. That the rumor testified the empty tomb. El rumor del robo, que la tumba estaba vacía. An illusion rumor testified there are witnesses. Okay. El rumor de la ilusión confesaba la divinidad. Fainting rumor, it is what? Jesus, we thought we killed Jesus, but we didn't check his real death. So maybe he fainted and then he stood up, awakened, and then he went out. They said like that way. Okay. Ella dice de que en el rumor de la fe, can you repeat that please? The last? The last, he woke up and then go. Okay. Ajá, que él dice de que se levantó, ¿no? Y que lo vieron caminando, que se fue. Aleluya. But this fainting rumor testifies he is alive. Así que ese rumor nada más lo que hacía es confirmar que Jesús estaba vivo. Amén. But knowing historical fact itself is not that much important. You should know the meaning of resurrection. Pero bueno, esto no es la gran importancia porque tú debes de saber el significado de la resurrección. Amén. Sí, amén. Acts 2:36. Hechos 2:36. Amén. Let all Israel be assured of this: Jesus, whom you crucified, God made him what? Okay. Christ and Lord. Dejen saber a todas las personas que el Jesucristo que ustedes mataron, Él es el Señor, Él es Dios. The resurrection Amén, is the amén. evidence that Jesus is the Christ. Así que la resurrección nada más confirmaba que
Jesús era Dios, que Jesucristo era Dios. Acts 17, 2 and 3. Hechos 17, versículos 2 y 3. Even Paul reasoned and explained that Jesus is the Christ. Inclusive Pablo dijo de que Jesús era el Cristo. If he is Christ, he rightfully died and raised up to life. Y que Él verdaderamente murió por nosotros y regresó a la vida. And Amen. Jesus, I'm talking to you, is that Christ. Así que el Dios que le habló a Pablo era Jesucristo. And Acts Yeah, 17, man. 30 through 31. Hechos 17, capítulo 17, versículo 30. In the past, God looked over your ignorance. En el camino, Dios sabe cuál es nuestra falla, cuál es nuestra ignorancia. But now, Amen. God has the evidence. You have no choice but to believe. Pero ahora nosotros no tenemos otra opción que conocemos la verdad, sino que tenemos que creer. That is Amen. His resurrection. Eso es lo que significa la resurrección. So, the resurrection testifies that Jesus is the Christ. Así que la resurrección confirma que Jesucristo es Dios. Amen. He again, Amén. this resurrection also testifies that Jesus Christ is what? Lord. Y esta misma resurrección testifica que Jesucristo es el Señor. Amén. Okay. You should understand. You need to understand the word Lord a little. Ok, ella dice que necesitamos comprender la palabra Señor literalmente. John 17, 11 and 12. He Eh, said, en Juan capítulo 17, versículos 11 y 12, it is Jesus saying, cuando Jesús dice, by the name you gave to me, I protected those who should be. Okay, I protected them. Jesus said, ok, by the name you gave to me, here you means God. By Okay. the name you gave to me, I protected them. ok, por el nombre que ustedes me dieron, yo los protejo a ustedes. Here it said, by your name. Aleluya. Así que ahí se nos hace referencia de que por su nombre. Amén. Actually, God's name is what? De hecho, el nombre de Dios es Yes, Jehovah. Jehovah God. Jehová. I am who I am. His name is Jehovah. I am who I am. Yo soy el que soy, But Jehová. the Jews Amén. thought God is holy God. Pero los judíos pensaban de que Dios era únicamente el Dios que creían. So how we men who are sinners can call the name of God? Así que como los pecadores pueden saber el nombre de Dios. So even when they read the Bible, the God's name comes out, they what? Omit and pass over. Ok, ella dice de que cuando los judíos leían la Biblia y veían de que estaba el nombre de Dios, solo se quedaban como callados y luego seguían, continuaban. So it is very uncomfortable for them to read the Bible, right? Para ellos era muy incómodo leer la Biblia muchas veces. So they put the alternative word, the substitute word instead of God's name. That word is what? Adonai. Ok, entonces en vez de mencionar a Dios literalmente, ellos dijeron el nombre o le pusieron el nombre Adonai. And Amen. sometimes this Bible was translated from Hebrew to what? Greek word. Ok, y dice de que esta Biblia que ellos tenían fue traducida a una o tres palabras. At the time, this word Adonai translated as the word is, that is what? The curious. Ok, ella dice el significado de Adonai que es Señor amo. And that Greek word translated into English here. Ok, y esa palabra, So sorry. That word, I'm confused. Okay, from Adonai, and then it wasn't translated in the Greek word that is curious. ok, dice de que Adonai, pues traducidamente, era Señor amo. That word was translated into English. What is that? That is Lord. Ok, y que luego también fue traducida en inglés y Adonai le pusieron como Señor. So actually,
the word Lord says but the name of God. Instead, it is but the word used instead of the name of God. Así que la palabra Señor la ocupamos para referirnos a Dios mismo. Sí, amén. Resurrection testifies that Jesus Christ is God Himself, the Lord. Okay. La resurrección testifica que Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. So when you read Jeremiah 33 verse 2, it says, Cuando leas Jeremías 30, versículo 3 al 5, God who made the earth, el Dios que creó la tierra, who formed it, and who established it. el que la fundó y el que la estableció, His name is the Lord, it says. su nombre es el Señor, dice. Amén. Lord is what? The Jehovah. His name is the Lord. So he says, so Lord, he says, God, right? Okay. Así que ella nos dice de que cuando nosotros escuchamos la palabra Señor, significa Dios. Amén. Gloria a Dios. Okay, so Romans Bueno, ahora Romanos 14, 8 through 14. 9. 14, versículo 8 y 9. God made Jesus the Lord. Because of that reason, He died and resurrected, he said. Ok, ahí dice de que Dios hizo a Jesús el Señor, quien murió por nosotros y resucitó el tercer día. So that He became the Lord of the dead and the living, he said. Ok, y ahí es donde dice de que el Señor es donde se tenía que convertir en el que venciere la muerte y venciere el pecado. And Philippians 2, 9 to 11. Filipenses 12. 12, no, 2. 9. Ok, Filipenses 2 del 9 al 11. God gave him the name above all things. Dios le dio un God nombre gave sobre the todas las highest cosas. name of all things, and so that every tongue confess that He is Lord. Así que para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. So Amén. every knee Amén. kneel down before Him. Así que toda criatura necesita adorarle, ¿o no? Sí, toda criatura necesita adorarle. Sí, es el versículo. God gave him the name above all names. What is the name, God? Okay. Y ahí es donde Dios le da el nombre Señor, el Señor sobre todas las cosas. So Jesus himself said in Matthew 28:18, Okay. Y ahora en Mateo 28:18, all authority in heaven and on earth was given to me, he said. Amén. Jesús dijo de que toda la autoridad que estaba en el cielo y la tierra fue dada a mí. Amén. 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 And okay, Romans 11:36. Romanos 11:36. Through him and for him and to him all things are. All things are through him, from him, through him and to him. Okay. He said. En Romanos 11:36 dice de que todas las cosas son hechas a través de Él, por Él y para Él. Gloria. So at Amén. 10:36 he says, He is the Lord of all. Y en Hechos 10:36 dice de que Dios es el Señor de todas las cosas. Amén. Amén. If you know the meaning of the word Lord, then Así que si conoces la palabra Señor, from here the meaning of acceptance comes out. When we believe, we accept Jesus Christ, right? cuando tú conoces la palabra Señor, ahí viene la aceptación que nosotros tenemos por aceptar a Cristo Jesús. The meaning of acceptance, that is by Sí, amén. changing lordship or changing the master, changing the sovereignty.
Ok, y la aceptación lo que quiere decir es cambiar. El soberano, Ajá. el Señor. Ajá. Shifting, changing, or the transferring. Ok, ajá. Sí, la aceptación que cuando tú cambias, ¿no? De algún jefe o algún señor. Right? Originally, all people who were born in Genesis chapter 3 is like this. Así que en Génesis capítulo 3, donde se nos dice de que todas las personas fueron hechas, They think they themselves become the master of their life and live. se nos dice de que nosotros tuvimos el poder de todas las cosas, But actually, it is not. pero de hecho no fue así. Satan said, okay, you yourself become God, the master of your life. Y ahí es donde Satanás entró y le decía al hombre, tú puedes convertirte en Dios. And then Lo estaba Satan engañando. captures that man. Y así que el enemigo capturó al hombre. So, actually, I myself become the slave of the Satan and live. Y bueno, y ahí es donde nos convertimos nosotros como humanos en esclavos del enemigo, We esclavos call del this pecado. one the Satan's kingdom, right? Y conocemos que el reino de Satanás, que es esta tierra. Who is the king? Who reigns? El que reina en esta tierra dice que es el enemigo, Satanás. Satan, right? Sí. Is the prince of So John 8:44, it says, your father is the devil. Así que en Juan 8:44, Amén. que Jesús les dijo a los escribas o a los fariseos, si no me equivoco, que su padre es el diablo. Amén, amén, amén. Y en Efesios 2:2, You follow the way of this world and you follow the one who holds the power of the air. ustedes siguen el que tiene el poder sobre el aire, sobre estas cosas. We who realize this, when Jesus came, then he said to us, Cuando Jesús vino, Él nos dijo a nosotros Matthew 4:17, en Mateo 4:17, repent, the kingdom of God is near. arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. What is Amen. repentance? ¿Qué es arrepentimiento? Realizing we live as Satan's slave and then turn away from that. Ok, arrepentimiento es darnos cuenta que nosotros somos esclavos de Satanás o vivimos en ese mundo, Amén. pero nosotros nos apartamos de él, huimos de él. In Mark 1:15, Jesus Amen. said, Y en Marcos 1:15 Jesús dijo, repent, the kingdom of God is near. So believe the gospel. arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca y crean en el Evangelio. Amén. Amén. Believe the gospel, believe Christ, right? Creer en el Evangelio, creer en Jesús. Jesus Christ, he became the Lord. Then we accept him as Lord, right? No more Satan is our master. Jesucristo, sabemos que Jesucristo es el Señor y ahora rechazamos que Satanás nos gobierna y ahora sabemos que somos una nueva criatura. Amén. Christ is our master, Amen. our king. So we receive what? His reign. Ok, y sabemos de que Cristo es nuestro Señor, es nuestro Dios y nosotros recibimos su reino en nuestros corazones. Amén. John 1:12 it says, if anyone is to those who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Ok, en Juan 1:12 se nos dice de que nosotros hemos sido llamados, o tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Sí. Receiving him, and then Revelation 3:20. Ok, y ahora en Apocalipsis 3:20, Jesus said, I'm knocking at the door of your heart. estoy tocando la puerta de sus corazones. Amén. If you hear my voice Amen. and open the door of your heart, and I will enter in you, eat with you together. Si ustedes me escuchan, me abrirán y yo estaré con ustedes. Amén. When we receive him, he said he will enter in us, eat with us, live with us. Ok, y ahí es donde si nosotros le dejamos entrar, Él va a vivir con nosotros, Él va a morar con nosotros. And Romans 10:9 through 10 he said, Amén. Y en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10,
If you believe that Jesus is Yeah. Lord Si tú crees que Jesús es el Señor Amén. and believe, Amen. God raised him up to life, y crees que Jesús lo resucitó de los muertos, Amén. you are saved. tú eres salvo. Amén. So, Amen. with your Amen. mouth you confess Jesus is Lord, you are justified. Así que con tu boca debes de confesar que Jesús es el Señor. Amén. So, Amén. yeah, with your heart you believe Jesus is Lord. Through this you are justified. Ok, así que bueno, con tu corazón tú crees que nosotros hemos sido justificados With your mouth you confess that you are saved. y bueno, y ahora con tu boca tú puedes confesar que nosotros somos salvos. Amén. So, acceptance is what? Receiving him as a Así que la Lord. aceptación es recibirlo a Jesús como el Señor, como Dios. At this Amén. moment we became the children of God. Nosotros nos convertimos en los hijos de Dios. It means, in other words, Jesus Christ, He is our King, and we are what? He is a people. We became the what? People of God's kingdom. Ok, así que nosotros reconocemos que Dios es el Rey y nosotros nos convertimos en el pueblo de Dios. So, Amen. Luke Amen, 17:21, it says, En Lucas 17:21 dice, no one can say this, the kingdom of God here or there. nadie puede decir de que el reino de Dios está aquí o allá, Why? The kingdom of God is in you. porque el reino de Dios está en ustedes. Amén. Amén. It is not Satan's kingdom, but what? God's kingdom. Kingdom of God. Ok, y ahí es donde se hace referencia al reino de Dios. When Christ became the Lord at the time. Philippians 1:6 says, Cuando Cristo se hizo el Señor, revisamos en Filipenses 1:6, the one who started good work in you will carry it on to completion. ok, el versículo creo que dice, el primero que hizo la obra en ti, Él la va a terminar. Estando persuadido. Sí. Amén. Filipenses 2:13. Yeah, Philippians 2:13 it says, he works to will and to act according to his good purpose. Que Él trabaja para su voluntad y que su voluntad es buena. So Philippians 4:13 it says, I can do everything through him who gives me the strength. Y ahí es donde habla Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Aleluya. And Philippians 4:19 it says, He will meet all our necessities, all our needs. He will meet all our needs. Ok. Y en Filipenses 4:19 dice de que Él conoce todas nuestras debilidades. Amén. Then, okay, if the Christ becomes the Lord, then maybe time goes by through our lives only, but the Christ will be revealed through us. Así que cuando nosotros creemos que Jesús es el Señor, Él se nos revelará a nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Galatians Gálatas okay, Galatians 2:20. 예, 그건 아는데. Gálatas 2:20. 갈라디아를 이니셜로 아멘. 뭐로 쓴지 갑자기 Con Cristo. 생각해. Okay. Con Cristo. estoy juntamente. I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Ok, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. The life I live in the body, I live by faith. Así que la vida que nosotros vivimos, la vivimos por fe. Amén. 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 It is the what? Sí. Disciple. Así que nosotros nos convertimos en sus discípulos. Amén. Always rely on Christ and obey Him. Así que siempre confíen en el Señor y obedézcanle. Sí, amén. So when Jesus Amen. told his disciples, He said, Matthew 4:19, come to me, I will come to me and I will make you fishers of men. Ok, y en Mateo 4:19, cuando Jesús estaba reuniendo a sus discípulos, Jesús mismo les dijo de que vengan a mí
y yo los haré pescadores de hombres y no de peces. Amén. In Luke 9:23 it says, okay, come to me, I will make your fishers make. If anyone is come to me, if anyone come follow me, he what? He deny himself and take up his own cross and follow me. Y en Lucas 9:23 se nos habla de que cualquiera que quiera seguir a Cristo Jesús debe negarse a sí mismo y tomar la cruz. This is the Amen. meaning of Amen. acceptance. Este es el significado de la aceptación. He's shifting sovereignty, Cam- changing. Cambiar la soberanía de lo que éramos. Mostly Amén. the believer's life, even including me, sometimes I live like this way. Y ella dice de que muchos de nosotros como creyentes vivimos de esta manera, que I tenemos la accept cruz debajo. Jesus Christ, but still I myself become the master of my life. Y que yo me convierto en el centro de mi vida y dejo la cruz a un lado. Every moment I live according to my will and my desire. Ok, en todo momento que nosotros vivimos de acuerdo a nuestra voluntad, estamos haciendo esto. But when I Nuestros live, deseos. okay, when I face the problems, I did, oh God, please help me. Ok, y cuando ella enfrenta un problema, nosotros decimos, por favor Dios, ayúdame. And they give me this, give me that. Y dame esto, dame lo otro. It is actually not the acceptance, right? Y ahí es donde de hecho no estamos aceptando lo que Dios ha hecho por nosotros, que Jesús es el Señor. We call this religious Christian. Y nosotros lo llamamos como religiosos, cristianos religiosos. Then it is the same, believing other religions, having other religions, the same, right? Y es lo mismo que tener otras religiones, ¿no? Sí. So, if you discover your state is like this, then please put Christ in the place of the master and Lord. Así que si tu vida está así, por favor, colócala así, que Cristo sea el centro de tu vida. Amén. Así es. Through the meaning of the resurrection, the meaning of acceptance comes out. Así que cuando hablamos de la resurrección de Cristo, de su significado y del significado de la aceptación, And really you believe the resurrection of Christ, then you should have the faith of the resurrection faith. y cuando verdaderamente crees en Jesucristo, tú debes de saber y debes de creer en la resurrección, que tenemos fe en la resurrección. Amén. Sí, amén. That is John 20, 28 through 29. En Juan 20, 28, 29, When Thomas heard the news of Jesus resurrected, cuando Tomás escuchó la noticia que Jesús había resucitado, but what he said is, okay, if I will not believe. Why? Except I can after I can touch his nail pierced, after touching his nail pierced hand and nail pierced the waist. At the moment, I can recognize him. He's the Lord, the Christ. okay, dice de que Tomás mismo confesó de que no, yo no voy a creer que Jesús ha resucitado hasta que yo vea los hoyos en sus manos y yo pase su I can traspaso. believe, yeah, I can believe he is the Y yo, Christ, Jesus. y yo puedo creer de que así, que Jesús es el Señor, que It means Jesús ha I resucitado. can believe he resurrected. Así que ella es lo que dice de que Tomás podía creer de que él había resucitado. Then, a few days later, Jesus appeared to Thomas. Así que unos días después, como conocemos en la escritura, Jesús se le apareció a Tomás. Then Amén. that Jesus, resurrected Jesus, said to Thomas, "Please touch my nail-pierced hand and waist." Así que cuando Jesús se le apareció a Tomás, Jesús le dijo, por favor, toca los agujeros de mis manos y toca mi costado. At that time, what Thomas said is, "You are my Lord, my God." Así que Tomás creyó en ese entonces, tú eres mi Señor. Sí, He hasta also dónde confessed te that Jesus Christ is my Lord, my Así- God. Así que nosotros debemos de confesar que Jesús es nuestro Señor, nuestro Dios. Amén, amén. Then Jesus Christ has all authority in heaven and earth. Así que Jesús tiene toda la autoridad aquí en la tierra como en el cielo.
Amén. As a Lord, He has all authority in heaven and on earth. Como Señor, Él tiene la autoridad en la tierra y en los cielos. In verse 20, He promised He will be with us forever. Y en Mateo 28, versículos de 18 al 20, Él dice de que Él estará con nosotros para siempre. Amén. Then, Gloria. me is no needed, right? Así que para nosotros ya no necesitamos concentrarnos en nosotros mismos. Not me. Amén. No en mi vida, no solo yo como centro. 1 Corinthians Amén. Gloria a 3:16. Dios. Primera de Corintios 3:16. Don't you know that you yourselves are God's temple and God's Holy Spirit lives in you? ¿Acaso ustedes no saben que son el templo de Dios, el templo de Dios y de que Dios vive en ustedes? In Galatians 2:20 it says, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Y en Gálatas 2:20 se nos repite de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. If you really believe the Jesus resurrection, then Si tú verdaderamente crees my en la resurrección de Cristo, assertiveness is no needed. My will or my, okay, voluntad, will. yeah, De que nuestra voluntad ya no nos importa. my insist is no needed. Okay, mis necesidades ya no nos importan, por así decirlo. Why? John 14, 16, 17. En Juan 14, versículos 16 y 17, Jesus promised He will be with us through His Holy Spirit. le prometió a sus discípulos que Jesús iba a estar con ellos, con nosotros, a través de su Espíritu Santo. And verse 26, the Holy Spirit guide our lives. Y en el versículo 26 se nos habla de que el Espíritu Santo guía nuestras vidas. And John 16, Amen. 13, He will lead us to the truth. Y en Juan 18:13 dice de que el Señor nos llevará hacia la verdad. If you really have the resurrection faith, my color is no needed. Así que si tú crees en la resurrección de Cristo, mi color, mi vida ya no es necesaria. Aleluya. If we need, my color, then it should become 1 Thessalonians 1:3. En primera de Timoteo 1:3, Tesalonicenses 1:3, The work of faith, el trabajo de la fe, Amén. the endurance of hope, eh, endurance of hope, ignorantes de la verdad, ignorantes de la fe. and labor of love. Necesitamos ser Labor of love. trabajadores de la verdad. Amén. Trabajadores con My amor. color no needed. If the color is needed, that is the color of love, hope, and faith. Así que nosotros ya no necesitamos de nosotros mismos porque hemos sido hechos y renovados con amor y fe. If He is the Lord, then my power or strength is no needed. Así que si nosotros sabemos de que Él es el Señor, nuestras propias fuerzas ya no las necesitamos. Amén. Acts Amén. 1:8 is Eh. that Hechos capítulo 1 versículo 8. when the Holy Spirit comes on you, you will receive power and you will be my witnesses to the end of the earth. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, ustedes recibirán poder. And Amén. Philippians 4:13 is that Y en Filipenses 4:13 dice, I could do everything through Him who gives me the strength. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. That is resurrection faith. Esa es la fe en la resurrección. Okay, I shared about cross and resurrection. Then tomorrow I will share about the workshop of the ascension and ascension. Ella dice de que ha compartido estos dos puntos acerca de la cruz y de la resurrección y mañana continuará con el tema de la ascensión. Gloria a Dios. Amén. Okay, sorry, I made a mistake. It is not 1 Corinthians, the cross faith. It is in 2 Corinthians 12:7-10. Ok, dice de que hagamos un cambio, que cometió un error, que este versículo no era 1 de Corintios, sino que era 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 10. Ok, good. Gloria a Dios. Bueno, se despide. Gloria a Dios, un fuerte aplauso para el joven. Dios me le bendiga, lo hizo muy bueno.